Después me adelantás un tema nuevo que después de varios años se hicieron los Rolling, a consecuencia de la pandemia. Hay una noticia que no ha sido muy difundida, pero no tengo dudas que en el análisis del universo de economistas y de analistas en este plano, en las próximas horas va a aparecer, que es un trabajo que hiciese el economista en jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Iván Kachanowski, realizó con respecto a la base monetaria, ¿no? Donde aparentemente el gobierno nacional se ha visto impactado, no asustado, impactado, pongámoslo así, y comenzó a reducir la base monetaria. Hasta ayer veníamos hablando de que la base monetaria se estaba ampliando porque había una emisión sin control. Así que vamos a ver cómo es esto de comenzar a reducir esa base monetaria, de qué forma está esterilizando pesos el Estado Nacional a través justamente de Iván Kachanowski, ¿no? ¿Cómo le va, Kachanowski? Buena mañana de viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es más o menos así el planteo. A ver, sí, está bastante bien resumido. Veníamos con una base monetaria que venía creciendo a ritmos que asustaban, digamos, llegamos a ver variaciones interanuales del 90%, ¿no? El pico se dio el 7 de abril. Entonces, toda esta emisión, que obviamente en algún punto se entiende por la pandemia, digamos, hay un contexto que, entre comillas, un poco lo justifica, aunque habría recetas mejores, empezó a tener algunos impactos no deseados, ¿no? Que en algún punto, tarde o temprano, iban a pasar, que era esos pesos sobrantes. Cuando vos inyectás dinero, no necesariamente se transforman en consumo o inversión, sobre todo en una economía que está parada y que no genera confianza. Entonces esos pesos terminan volcándose en los dólares paralelos, y los dólares paralelos empezaron a subir, y esto es riesgo de inflación. Esto es lo que asustó al gobierno, y por eso empezó a esterilizar, y se publicó el último dato que cuando hicimos el informe era del 17 de abril, donde se ve una fuerte contracción de casi 500.000 millones de pesos, ¿no? Que como en abril venía emitiendo, el neto del mes es menor, pero en un día básicamente absorbió todo lo que emitió en marzo. ¿Cómo hizo para absorberlo? Digamos, ¿a través de qué mecanismo? A través de emitiendo pases, viste que tenés las LELIQs, que antes eran las LEVAX, y también están los pases pasivos. Entonces, en vez de emitir LELIQs, lo que se incrementó fue el stock de pases pasivos. En aproximadamente, en lo que va de abril al 17 de abril, es 480.000 millones de pesos. Y esto en el fondo no soluciona el problema, lo patea para más adelante. Esto es emisión futura, digamos. Así como tuvimos la bomba de las LEVAX, también tuvimos la de las LELIQs, y esta expansión monetaria que vimos en las últimas semanas, la mitad es explicada por desarme de LELIQs y de pases. Entonces lo que está ocurriendo es que ahora están volviendo a armar esa montaña que empezaron a desarmar y absorbiendo de vuelta dinero. Bien. Por el efecto no deseado en el tipo de cambio, claramente. Ayer el blue 118 pesos, algunos dicen 120, es más o menos lo mismo, con una tasa negativa, por ejemplo, para los ahorristas, 18-20% anual, y una inflación que ya se descuenta va a estar por encima, muy por encima del 40% anual. Digo, el gobierno no se dio cuenta en su momento de que los excedentes en pesos o los vencimientos de plazo fijo se iban a ir al blue. A ver, yo creo que el gobierno en esos términos tiene un error que es de raíz, ¿no? Ellos creen que emitiendo, con ciertos límites, porque tampoco era antes de la pandemia, no era emitir a lo loco, iban a reactivar la economía resignando un poquito de inflación, y que bajando la tasa también se iba a reactivar un poquito la economía. Pero la verdad que eso no alcanza, porque acá las empresas pymes y las empresas grandes tienen demasiadas trabas, y no alcanza con tener crédito barato o con que te pongan plata en el bolsillo. Claro. Si a vos te ponen plata en el bolsillo, no necesariamente quiere decir que vas a invertir si tu macroeconomía no es sana, si tenés déficit fiscal. Entonces, si vos no generás confianza, ese dinero nunca va a ir a reactivarse a la economía, y va a ir a resguardarse por la historia que tenemos del peso, y eso es lo que ocurre. Y Miguel Ángel Peche decía mucho de que iba a haber tasas bajas, aunque no reales negativas. Hoy ya eso no es así, porque tenemos tasas negativas en términos reales,
para evitar este corrimiento al dólar. Ahora imagínate con tasas negativas, claramente la presión a los dólares paralelos va a ser mayor. Bien. No importa qué medidas quieran tomar, digamos, siempre vos podés limitar por acá, por allá, pero en definitiva lo único que lograrás es que vayan al blue. Pero... Bueno, justamente en las últimas horas se anunció desde el Banco Central que se iban a tomar medidas, ¿no?, dentro del contexto del mercado cambiario. Digamos, ¿sospecha usted qué tipo de medidas se pueden tomar un tanto innovadoras y no las tradicionales que absolutamente siempre nos llevaron a perder dólares de reservas y que el dólar aumente igual? No, mira, lamentablemente Argentina es el ejemplo del país que le gusta tropezar con la misma piedra, ¿no? Digamos, yo soy todavía relativamente joven, pero escucho colegas por ahí con más experiencia que dicen que el que vivió los 80 esto ya lo vivió, ya sabe qué va a pasar. Entonces es como que se vuelven a repetir un poco algunos errores, ¿no? Entonces acá lo que quieren hacer es limitar la tenencia de algunos fondos comunes de inversión en dólares, pensando que así va a haber menos demanda y puede ocurrir que haya cierto impacto en el dólar contado con liquidación, pero como te dije, esto terminará haciendo que crezca el mercado del dólar blue. Bien. Acá hay una realidad, digamos, cuando vos combatís el capital se va a otro lado, no es que lo vas a atrapar, es decir, digamos, digo porque estás en el cantito peronista, ¿no?, combatiendo al capital, y la verdad es que cuando lo combatís, el capital se va y por eso tenés una fuga de capitales fenomenal. Muy bien, para finalizar, usted sabe que los movimientos sociales ayer por la tarde, algunos de sus representantes, los más importantes, se reunieron con el jefe de Estado y le pidieron 200.000 millones de pesos como para pasar la cuarentena. ¿Tiene idea de dónde los vamos a sacar? Ya, en este momento el recurso que tiene el Banco Central es la impresión de billetes. Si nadie te financia, hay algo de dólares en el Banco Central, pero que están pensados para pagar deuda, algo de deuda. Hay que ver qué pasa con toda la negociación también. Pero, a ver, en su momento se hablaba de un paquete que terminaría emitiendo el gobierno alrededor de 700.000 millones de pesos. Hoy la verdad es que si no tiene financiamiento y sigue teniendo estos pedidos, va a tener que emitir más y vamos a tener el problema que ya vimos, que ya lo asustó por esta baja de expansión monetaria que después se redujo. Es decir, no tiene otra fuente que la emisión hoy el gobierno. Muy bien, estamos escuchando al economista Iván Kachanowski. Kachanowski, que siga usted muy bien, que tenga un buen fin de semana.